la doctrina de escatología, la doctrina del fin de los tiempos. La semana pasada estuvimos tocando varios aspectos del tema del dispensacionalismo y nosotros vimos que hay varias fuentes de dispensacionalismo. No es solamente un dispensacionalismo, sino hay varias escuelas de dispensacionalistas, y estuvimos viendo lo que era el dispensacionalismo clásico. El dispensacionalismo clásico es la gran acogida del sistema dispensacional en los Estados Unidos, que viene a causa de hechos históricos ocurridos tal vez a principios del siglo XX, donde vimos la Tercera Guerra Mundial, donde ya era muy evidente de que tal vez sea el fin, y eso trajo un despertar. Claro, la semana pasada estuvimos viendo lo que significa el dispensacionalismo y lo que creen, pero eso fue lo que trajo un despertar dentro de aquí en América del Norte. Igualmente, como vimos la semana pasada, estuvimos viendo que la Biblia Scofield, la Biblia Comentario Scofield, fue una Biblia que fue la primera que se tradujo con comentarios bíblicos aquí en Norteamérica, y Scofield es un discípulo del padre del dispensacionalista, que es John Nelson Darby. Entonces eso hizo que creciera el dispensacionalismo fuertemente aquí en Estados Unidos de América. Y en el siglo XIX la nación era básicamente postmilenial, porque veían con positivismo el futuro. Y hoy vamos a ver qué es el postmilenialismo, vamos a mirar un poquito más de cerca. Pero al entrar el siglo XX y comenzar la Segunda Guerra Mundial con sus horrores, el dispensacionalismo pudo proveer seguridad de un rapto a la iglesia. Entonces, es decir, la iglesia va a ser arrebatada antes de que nos toque sufrir. Eso es lo que cree el dispensacionalismo. Entonces, antes de que nos toque sufrir, va a haber un rapto secreto que nos va a librar de esa gran tribulación. Pudo proveer la seguridad de un rapto para la iglesia, de tal manera que ella no pase por esa gran tribulación. Eso es lo que cree el dispensacionalismo clásico, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que la iglesia va a ser raptada. La iglesia, Dios se la va a llevar antes de que pase por esa gran tribulación. ¿Está bien? Eso es lo que cree el dispensacionalista clásico. Pero también no existe solamente el dispensacionalista clásico, sino que está el dispensacionalista progresivo. Es diferente. El dispensacionalista clásico no es el mismo dispensacionalista progresivo. El dispensacionalista progresivo no hace distinción entre el plan de Dios para la iglesia y el plan de Dios para con Israel. Por nosotros vemos el dispensacionalista clásico divide en que Dios tiene un plan para la iglesia y Dios tiene un plan para con Israel. Es decir, el plan con la iglesia lo está llevando a cabo ahora en la dispensación de la gracia. Y la semana pasada vimos las 7 dispensaciones y qué significan. Entonces, en el plan en el cual estamos en el día de hoy, de acuerdo al dispensacionalismo, es la etapa del la etapa dispensacional de la gracia, donde Dios está tratando con su iglesia. Pero va a llegar una etapa donde la iglesia es solamente una coma del trato de Dios para con Israel, pero vendrá una etapa en la cual Dios va a volver a tratar con Israel. ¿Y cuándo va a ser esa etapa? De acuerdo al dispensacionalista, precisamente en el milenio. 1000 años que Jesucristo va a reinar sobre la tierra, y en esos 1000 años que Jesucristo reine sobre la tierra, Dios va a comenzar a cumplir las promesas dadas y las profecías dadas al Israel étnico por medio de los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel. Entonces, en esa etapa del milenio, esas profecías dadas a Israel, dice el dispensacionalista, se van a cumplir en la última etapa, la etapa número 7 del dispensacionalismo, que es la etapa milenial. Así que el dispensacionalista cree que Dios tiene dos pueblos. Dios tiene el pueblo de Israel y Dios tiene el pueblo gentil. Y Dios tiene un trato con Israel muy diferente al trato de gentil. Esa es la base, el fundamento del dispensacionalista. Pero el dispensacionalista progresivo no hace esa distinción. El dispensacionalista progresivo no hace distinción entre que Dios tiene un plan con Israel y Dios tiene un plan con la iglesia, sino que el dispensacionalista progresivo puede ver la unidad del pueblo entre Dios, que Dios tiene en el pueblo de Israel y su pueblo, la iglesia, el pueblo gentil. No hay una distinción. Eso es lo que el dispensacionalista progresivo afirma. Propone que las promesas de Dios para Abraham son para el cumplimiento de la iglesia. De alguna forma, como dimos la semana pasada, sí hace una distinción, aunque no absoluta,
ya que dice que las promesas de Dios para Abraham son para la iglesia y las promesas de Dios para David son para Israel étnico. Entonces el dispensacionalista progresivo cree este punto. Y este concepto mueve al dispensacionalismo más cerca de la teología del pacto que tradicionalmente sigue la iglesia protestante histórica. Podemos ver la diferencia entre el dispensacionalista clásico y la diferencia entre el dispensacionalista progresivo. ¿Sí? Claro, ¿cuál es la diferencia entre el dispensacionalista clásico y el dispensacionalista progresivo? El progresivo no. Y que también el dispensacionalista clásico cree que tanto las promesas dadas por los profetas a Israel étnico se tienen que cumplir en Israel. El dispensacionalista progresivo dice que el cumplimiento de las promesas de Abraham son para la iglesia, eso es diferente entre ellos, y los cumplimientos de David son para Israel étnico. Entonces eso es una de las diferencias también entre el dispensacionalista clásico y dispensacionalista progresivo. Vamos a ver el premilenialismo histórico. El premilenialismo histórico es un sistema escatológico totalmente diferente al dispensacionalista. El premilenialismo histórico no divide la etapa de 7 dispensaciones distintas. El premilenialismo histórico cree y está basado en el principio de que ha regido la interpretación bíblica de la iglesia protestante en la Reforma, y muchos de ellos antes de la Reforma creía en el premilenialismo histórico. ¿Y qué cree el premilenialismo histórico? El premilenialismo histórico dice que la primera venida de Cristo marcó el comienzo de una nueva era del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, la primera venida de Cristo marca un comienzo de una nueva era del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El reino de los cielos comenzó a manifestarse, aunque aún no ha llegado en su total desarrollo. Eso lo creen también los amileniales, eso lo creen también los postmileniales. Una gran apostasía y tribulación ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo. Igualmente, eso lo creen los premilenialistas, y eso lo creen los amilenialistas, y eso no lo creen los postmilenialistas, aunque sí también lo creen los futuristas dispensacionales. Luego del retorno de Cristo habrá un periodo de 1000 años. Aquí es la diferencia entre el premilenialismo histórico al amilenialista y postmilenialista, porque ellos creen en un retorno de Cristo en un periodo de 1000 años que separa la primera y la segunda resurrección. Entonces el premilenialista histórico cree que Jesús va a venir a esta tierra y va a reinar por 1000 años literales sobre esta tierra. Recuerde que el premilenialista histórico no es lo mismo que un dispensacional. ¿Por qué? Porque ellos creen que Cristo tiene una sola esposa, es decir, que Israel y la iglesia es un solo cuerpo, es un solo pueblo, y Dios no tiene planes distintos con ellos. El premilenialista histórico lo afirma. No podemos decir que todos, y escucha bien, y esto es importante que lo entendamos, no podemos creer que todos los premilenialistas son dispensacionales. No todos los premilenialistas históricos son dispensacionales, pero todos los dispensacionales son premilenialistas. ¿Está bien? No todos los dispensacionalistas, no todos los premilenialistas son dispensacionalistas, pero sí todos los dispensacionalistas son premilenialistas. ¿Está bien? Eso es importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Seguimos. Una gran apostasía y tribulación ocurrirá ante la segunda venida. Luego del retorno de Cristo, un periodo de 1000 años separa la primera y la segunda resurrección. Al final del milenio, dice, Satanás va a ser soltado brevemente y liderará una rebelión a grandes escalas que concluirá con un juicio final. Entonces el premilenialista histórico dice que Satanás va a ser suelto, va a ser atado por 1000 años literales y luego va a ser soltado, suelto, ¿cómo se dice? Soltado o suelto. Va a ser suelto y luego va a concluir con un juicio final para Satanás. Se llama histórico, cuando se dice premilenialista histórico, se llama histórico, pues reclama que varios padres de la iglesia, como Irineo, creían en un periodo de reino de Dios terrenal y visible.
grandes padres de la iglesia, después de Cristo, creían en un retorno visible de Cristo en un periodo de 1000 años. Por eso se llama premilenialismo histórico, porque padres de la iglesia creyeron esto. Algunos exponentes de esto son John Eldon, James Boyce, John W. Montgomery y Wayne Grudem, que es uno de los que estamos estudiando en esta clase. Entre otros son premilenialistas históricos. ¿Está bien? Vamos a mirar entonces el sistema escatológico postmilenial. Ya hemos visto hasta aquí, ¿cuánto? A ver, si alguno se acuerda. Y si alguno está enredado, desenrédese. A ver, ¿cuántos hemos visto hasta aquí? ¿Cuántas posiciones? Desde la otra clase, pero con los de ahora podemos decir, hemos visto el dispensacionalismo. ¿Y dispensacionalismo qué? Dispensacionalismo. Premilenialismo histórico, pero dispensacionalismo ¿qué? Progresivo. Clásico, dispensacionalismo progresivo, premilenialista histórico, y ahora vamos a entrar entonces al postmilenialismo. Y vayan anotando esto porque esto va en el examen, hermanos. Así que vayan. Va muy rápido para anotar. ¿Ah? Va muy rápido para anotar. Pero tómale fotos o escríbalo. El libro creo que está bien. En el libro habla más de eso un poquito. Tiene una gráfica. Ok, y si tiene preguntas que no ha entendido, pues levante su mano y traiga. ¿Está bien? Vamos a ver sistemas escatológicos postmilenial. El sistema escatológico del postmilenialismo. ¿Qué cree el sistema escatológico del postmilenialismo? Bueno, afirma que el milenio será un periodo de paz universal. O sea, cuando venga el milenio, va a ser un periodo de paz universal y de justicia traído a la tierra por la iglesia. Es decir, el postmilenialista indica que Cristo vendrá luego del milenio para juzgar al mundo y establecer el cielo nuevo y la tierra nueva. El postmilenialista histórico no cree que estos 1000 años, perdón, el postmilenialista, no histórico, postmilenialista no cree que estos 1000 años van a ser 1000 años literales, sino que estamos en un periodo de la iglesia, ¿verdad? En este periodo de la iglesia donde estamos, la iglesia va a seguir creciendo y creciendo y creciendo a tal magnitud en el cual llegue el punto que la iglesia sea la que domine el mundo y los dueños del mundo, si se puede llamar, gubernamentales, eclesiológicamente, una tipo Ginebra universal, con lo que pasó en el tiempo de Juan Calvino, donde todas las esferas se convirtieron. Pues lo que cree el postmilenialismo es que la iglesia va a seguir avanzando en medio de esta tierra hasta que llegue un punto en la historia de la iglesia que Cristo tenga el dominio de todas las naciones por medio de la iglesia, hasta que entonces Cristo vuelva por su iglesia. ¿Y cuándo es que Cristo va a venir por su iglesia? Cuando la iglesia tenga dominio, autoridad y poder sobre todas las esferas de este mundo. Es parecido a reino ahora, pero reino ahora no es postmilenial. Porque el reino ahora cree en una autoridad más de prosperidad, donde tú tienes la palabra de Dios en tu boca, y ese reino ahora es un reino más personal, tipo financiero y salud, que tú no te vas a enfermar porque el reino de Dios es prosperidad. Es diferente al postmilenialismo. Tiene muchos puntos interesantes ellos que abarcan esa área. Claro, la mayoría de los presbiterianos eran postmileniales. Ok. Postmilenialista indica que Cristo vendrá luego del milenio para juzgar al mundo y establecer el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Qué más cree el postmilenialismo? Postmilenialismo, como dije anteriormente, cree que a través de la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, el cristianismo experimenta un avivamiento poderoso con un crecimiento numérico y éxito misionero. Eso es lo que cree el postmilenialismo. La influencia cristiana será de tal magnitud que el mundo experimentará progreso económico,
pero por las esferas no solamente personales de declara, sino por causa de casi como en el tiempo de los puritanos, que los puritanos no eran gente pobre, los puritanos eran gente que tenía dinero, era gente que estaba con Dios, gente que realmente y no estaban que en una palabra de fe para sacar dinero, sino era por causa de una vida con Dios, y Dios en su gracia le dio una buena estabilidad económica, paz militar, a las naciones se convertirán en cristianas, un grupo de judíos se convertirá a Cristo durante este periodo, luego del milenio un pequeño tiempo de apostasía vendrá, Cristo retornará, seguido por la resurrección y el juicio final. ¿Alguna duda acerca del postmilenialismo? ¿O pudieron entender el concepto general de lo que cree el postmilenialismo? ¿Sí? ¿Pudieron entender? Si no, nos detenemos y miramos algunos puntos que no entendieron acerca de lo que cree la doctrina postmilenial. ¿No entendieron? ¿Qué creen los postmileniales? A ver, si lo entendieron, entonces explíqueme qué creen los postmileniales. Que Cristo vendrá después del milenio. Ajá. Que va a haber un avivamiento en la iglesia. Ok, déjame darle para atrás esta página. Es broma. Que va a haber un periodo de paz universal que va a haber. Ajá. ¿Qué más? Pues va a haber mucho éxito, que la iglesia va a crecer como nunca ha crecido, va a tener éxito misionero. Así es. Como en lugar de, pareciera como si, en lugar de que fuera a haber tribulación, como si va a desaparecer, porque la iglesia va a tomar el control Así es. político y de todas las áreas. Así es. Entonces, Así es. Hasta que llegue un punto donde la iglesia esté tan fuerte que entonces Cristo va a venir. No por causa de que venga un debilitamiento, sino por causa de que hay un fortalecimiento de la iglesia. No lo contrario. Eso es lo que cree el postmilenialismo. pastor, Sí. también el preterista cree lo mismo. El preterista tiene ciertas enseñanzas. Esa parte donde, Sí. donde creen que va a haber un avivamiento